Amén, aleluya. Eso es voz de llamada, ¿no, Dineri? Voz de llamada, como es los toques que has hecho eran toques de llamada, de convocatoria. No que era pipí, pipí y todo eso, toques, ella ha vivido en Israel y sabe, toque de llamada y de convocatoria. Amén. Dios te bendiga. Después del sonido del shofar, generalmente se proclama, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Por qué no le decimos, repetimos tres veces, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina? Amén, repitamos juntos. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria al nombre del Señor. En esta noche quisiera saludaros con ese saludo que empleó el apóstol Pedro cuando pasaba por la puerta la hermosa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo os lo doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer la invitación una vez más del pastor Antonio, la pastora Titi, y realmente un recibimiento muy cordial de mi tocayo Carlos. Me dice, yo sé que usted se llama Carlos, es de Oruro, nacido en La Paz, se preparó en el ministerio en Cochabamba y se fue a vivir a Israel 11 años. Ese soy yo, le dije, sí, ese soy yo. Aleluya, gloria al Señor. Qué precioso, hermanos, el ambiente. Es como llegar a mi casa, me siento tan contento, porque esta iglesia cumple lo que está escrito aquí atrás. Vengo hace 3 años y lo que está escrito aquí es una gran realidad. Es realmente la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Y eso es lo que he visto al llegar aquí, ese trabajo tan excelente con que sirven al Señor. En esta noche, amadas hermanas y hermanos, quiero compartir un tema sobre Israel, la nación de Israel. Nuestro objetivo frente a esta nación, cuál nuestro comportamiento y qué debemos hacer respecto a la nación de Israel. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 1, y vamos a ir desglosando así la palabra del Señor. Cuando encuentran me dicen amén. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta es la oración del apóstol Pablo a favor de la nación de Israel. En el mismo capítulo 10, versos 20 al 21, dice el profeta Isaías, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esa era la situación espiritual de la nación de Israel mientras visitaba Israel el Rey de Reyes y Señor de Señores. El dueño del universo, el dueño, el creador del cielo y de la tierra, descendió, se hizo hombre en carne hebrea, en carne judía, vino a un pueblo elegido por Dios, pero la condición del pueblo de Israel durante el ministerio terrenal de Jesús era como la que establece aquí la palabra, un pueblo rebelde y contradictorio. El capítulo 11 dice la palabra, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En ningún momento Israel ha sido desechado de parte de Dios. Ama tanto a este pueblo que hoy día este pueblo nuevamente está viviendo en la nación de Israel conforme a la palabra que se había dicho por los profetas hace 700, 800 años.
Esta es una gran realidad y cada día están retornando a la nación de Israel judíos de la diáspora que fueron esparcidos por durante más de 2000 años. Ese es uno de los milagros que se ve al vivir en Israel, el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Ese es el primer paso para que se cumpla posteriormente la palabra donde dice todo Israel será salvo. Hoy en día los judíos que vienen, que regresan a Israel, no creen en Jesús, pero ya están entrando en la voluntad perfecta del Señor. El mismo capítulo 11, los versos 7 y 8 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es muy importante entender, que uno llega a Israel, hermanos, con un amor grande. Tienes a Jesús, el Mesías, ya viviendo en tu corazón. Cuando llegaste a conocer a Jesús, tuviste que pasar por la cruz de Cristo, y en la cruz hay un letrero que dice: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ese es un paso importante, pero amados hermanos, en este momento aún el pueblo de Israel hasta el día de hoy no pueden entender que su Mesías, que su Señor y Salvador hubiese muerto de esa manera tan terrible y tan horrenda que es muerte de cruz. Pero para nosotros es poder y el amor de Dios manifestado en la cruz, porque esa es la forma en que Dios redimió a la humanidad, a través del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Pero un judío no puede entender que ese sea su Mesías. Cuando una persona ama a Israel y desea llevar el evangelio, predicarle el evangelio a un judío, no es lo mismo que predicar al mundo gentil. El judío necesita que le hables en sus palabras. Si tú le dices voy a la iglesia, no entiende. Hay que decirle voy al templo. Si tú le dices vamos a leer San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, no van a comprender, porque para ellos santo es solo uno y es solo Dios. Entonces le tienes que decir Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Si le mencionas la palabra cruz, lo cierras al evangelio. Porque en el nombre de Cristo y a través de la cruz de Cristo mataron judíos y árabes en aquellas regiones durante muchas cruzadas. Entonces la evangelización al pueblo judío requiere una preparación y especialmente un amor especial por esta nación. El principal enemigo de esta nación y de los planes de Dios es el diablo y Satanás. Ya quería matar a Moisés cuando era niño. Está impidiendo que se cumpla el plan de Dios para Israel, pero lo que Dios ha establecido en su palabra, establecido está. Y se cumplirá, porque para lo que Dios establece no hay nada imposible. Nada imposible, amados hermanos. El verso 24 del capítulo 11 de Romanos dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Indudablemente, hermanos, hoy estás disfrutando la salvación. Todo lo que compartes dentro de la iglesia viene de aquella nación llamada Israel. La iglesia nació en Israel. Los apóstoles eran judíos. Los primeros mártires eran judíos, los primeros pastores eran judíos, la madre de Jesús, María, era judía. Por lo tanto, un creyente no puede demostrar un desinterés de lo que sucede en aquella nación que nos ha dejado tanto a nosotros, especialmente la bendita palabra de Dios que viene de aquella nación, de la nación de Israel. Amados hermanos, también la palabra nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice el verso 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Dios ha endurecido en parte a la nación de Israel porque quiere continuar injertando en el buen olivo a gentiles para que sean salvos.
Pero está llegando el momento, amados hermanos, en que el Señor mismo va a empezar a tratar con su pueblo. Y hoy en día, si tú viajas a Israel, encontrarás congregaciones de judíos mesiánicos, como 70 congregaciones de judíos mesiánicos, como volviendo al principio de la evangelización. La salvación viene de los judíos, la salvación se realizó en Jerusalén, en el monte Calvario, y de ahí el evangelio empezó a correr y a dar vueltas por el mundo entero, pero las señales de los tiempos nos están demostrando que ya se va a cumplir completamente el tiempo que el evangelio está retornando nuevamente a Jerusalén para que Dios vuelva a tratar con el pueblo de Israel. Y gracias a Dios que tú estás ya en la iglesia. Tú no lo elegiste al Señor, el Señor te eligió a ti. Te injertó en el olivo natural. Te hace disfrutar de la rica savia de las alabanzas, de la danza hebrea, de la palabra de Dios. Antes no eras pueblo, hoy eres el pueblo del Señor. Antes no tenías Dios, hoy tienes un Padre celestial. Hoy adoras al Santo de Israel. Alabas al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Israel espiritual. Qué bendición, amados hermanos. Qué bendición entender que realmente Dios te eligió con un propósito maravilloso en tu vida. Por eso, amados hermanos, hoy quiero que leamos también en Lucas, en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, en aquella época cuando Jesús salía de Betania y tenía hambre. En Lucas capítulo 21, versos 5 y 6, la palabra dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el mismo capítulo 21, verso 24, la palabra nos dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amados hermanos, esto sucedió prácticamente 70 años después de Cristo. Vino el general Tito de Roma con sus legiones romanas. El templo era una maravilla, era una de las maravillas antiguas. Estaba casi prácticamente forrado en oro. Pero vino el general Tito con sus legiones romanas, incendiaron el templo, el oro empezó a correr entre las piedras y se metió entre las piedras, destruyeron todo, agarraron esa ménora preciosa que Dios le dijo a Moisés que la labrara en el monte, y el general Tito se llevó todo eso. Hoy en día se encuentra la ménora, la construida por Moisés, en el Vaticano. Esa lámpara, la ménora, ese candelabro de 7 brazos, pues eso se encuentra actualmente en el Vaticano, en Roma, en unos depósitos. Que en cualquier momento, cuando el pueblo de Israel empiece a construir el tercer templo, negociarán para que se devuelva esa ménora a la nación de Israel. Y esto está prácticamente por cumplirse, amados hermanos. Pero en todo esto, lo que les quiero comunicar en esta noche es que cuando Jesús estuvo visitando a su pueblo, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino primero a predicar salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el verso 24 claramente nos dice que este pueblo rebelde no querían escuchar el evangelio. Entonces el Señor dice: serán llevados cautivos a todas las naciones. Fueron dispersados los judíos a Japón, a la China, a toda Sudamérica, Europa, Rusia, Estados Unidos. Dios los dispersó por desobedientes a la palabra de Dios. Ellos son el olivo natural y aún están fuera del plan de Dios, aunque Dios está volviendo a tratar. Está tratando con las naciones gentiles. En Marcos, capítulo 11, versos 12 y 14, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 12 y 14, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Es acerca de la maldición de la higuera.
de la higuera estéril, que es el símbolo de Israel. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. En ese momento, hermanos, la higuera se secó totalmente. Se secó hasta la raíz, dice el verso 20 de Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto es una simbología de la nación de Israel y del estado espiritual en que vivía esta nación. Se secaron, se murió espiritualmente esta nación. Pero la palabra nos dice, amados hermanos, que cuando Jesús profetizó acerca de la destrucción misma de Israel como nación, por esa sequedad espiritual que sobrevino a esta nación indudablemente ha dado al mundo muchas cosas. Sabiduría por su palabra. El hombre más sabio del mundo era Salomón. El hombre más rico del mundo era Salomón. Dio al mundo tantas cosas que los mismos judíos hoy en día han dado muchos premios Nobel al mundo, en matemáticas, en ciencias, en muchos premios Nobel. Y cuando ven que no se los quiere, no se los aprecia mucho, ellos mismos dicen: ¿por qué nos odian tanto? Porque el mundo, cuando ve un judío, lo maldicen, no lo quieren, los odian, los persiguen. Hicieron con ellos barbaridades en la época en que Adolfo Hitler los tuvo prisioneros. 6 millones de judíos murieron. Y ellos dicen: ¿por qué nos odian tanto si aún les hemos dado al Mesías, a Jesús? Ellos se preguntan en este momento, amados hermanos. Pero también en Mateo 21:43 el Señor dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esta es una gran muestra de los frutos del reino, esta iglesia, amados hermanos. Esto es una iglesia donde uno llega y se siente en familia, se siente en casa, se siente el amor del Señor en cada vida, en cada hermano. Se ve el compromiso que tienen los hermanos, se siente en el espíritu la atmósfera del reino. Están produciendo los frutos del espíritu, los frutos del reino. Es por eso que el Señor te eligió a ti, para que seas parte del Israel espiritual, que seas parte del plan de Dios para este tiempo y para las naciones. Entonces, hermanos, la higuera estéril se secó, pero también en Mateo capítulo 24, verso 3, cuando le preguntaron a Jesús las señales antes del fin, el Señor les dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin de esta edad? Y el Señor les contestó, amados hermanos, que habrían muchas señales, las que tú estás viendo actualmente, que están pasando frente a tus ojos, prácticamente todas las señales del fin del mundo. Tú las estás viendo. Terremotos, hambres, pestes, guerras, maldad, violencia, el amor de muchos se enfría, muchos se apartan. Esas señales son las señales del tiempo del fin. Pero dijo una señal muy importante, que les dijo el Señor que habrían verdaderamente muchas señales, y una de esas señales de su regreso era la restauración de la nación de Israel. Que esa higuera que había sido seca desde las raíces, un día iba a volver a nacer. Esa restauración de Israel en los últimos días les explicó mediante una parábola. En Mateo 24:32, la palabra nos dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
una higuera que fue seca desde las raíces. Y aquí en una de las señales del fin el Señor dijo: aprended de la higuera. Cuando haya brotado, cuando sus ramas están verdes y cuando empiece a dar frutos, sabed que el verano está cerca. ¿Y que qué está más cerca? La venida del Señor. La venida de Cristo está a las puertas. Este sonido del shofar, al sonido de la última trompeta, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados y saldremos volando al encuentro con el Señor. ¡Aleluya! La higuera ha reverdecido. La higuera ya está dando los frutos, amados hermanos. ¿Y cómo se plantó la primera semilla para que empiece a producir la higuera? Había un judío, y en Israel es un judío muy reconocido, Teodoro Herzl, un judío austriaco, que Dios elige personas. Dios no hace la obra por los ángeles. Dios necesita manos, pies, cuerpos, orejas, pies, manos para hacer su obra. Y en esta ocasión, hermanos, para sembrar la semilla de la higuera, eligió al judío austriaco Herzl, propuso un estado independiente para Israel, y ellos fueron realmente donde era la tierra prometida. Formó la Organización Mundial Sionista el año 1897, pero de él estaba detrás un pastor evangélico que conocía la palabra profética. Y él le dijo a Teodoro Herzl, la nación de Israel va a nacer nuevamente. Volverán los judíos a la tierra de Israel. Algunos países les quisieron regalar un lugar para que vivan a los judíos. Querían darles la Patagonia de Argentina. Querían darles una parte de África. Vengan aquí, vuelvan a ser nación. Pero ellos decían: no podemos irnos a estos lugares porque Dios nos dio una tierra. Dios nos regaló la tierra prometida, pero la perdieron por desobedientes. Por no obedecerle a Dios los expulsó, los llevó a todas las naciones. Y en el tiempo del Señor, el que plantó la semilla, aconsejado por este pastor William Shedd, es un estudioso de las profecías, pues era el momento, hermanos, que en ese congreso de Basilea se proclamó una meta para la nación de Israel: establecer una patria judía en la tierra de Palestina. Esa fue la semilla que se plantó. Cuando usted vaya por Israel va a conocer un museo muy bonito en Tel Aviv que se llama el Museo de la Independencia de Israel. Ahí verá la fotografía de Teodoro Herzl, el que plantó la semilla. Posteriormente vino la declaración de Balfour. La higuera va creciendo. ¿Qué es esto? Viene la Primera Guerra Mundial. Habían empezado en el año 1914 y en 1917, la Segunda Guerra Mundial. Ese año 1917 fue el año más negro, amados hermanos, muy difícil, donde un general llamado Allenby derrotó a los turcos y entró a Jerusalén, a la ciudad amada, a Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es una ciudad preciosa, porque desde ahí nació la salvación para la humanidad. En Jerusalén está el Monte de los Olivos. En Jerusalén está el lugar donde Jesús enseñó el Padre Nuestro. En Jerusalén se encuentra también el aposento alto. En Jerusalén está la Vía Dolorosa. Es la ciudad donde ascendió Jesús y también volverá a la ciudad de Jerusalén. Es tan importante esta nación para nosotros como creyentes que no sé si alguien en este día habrá elevado una oración por la paz de Jerusalén. Salmo 122 tiene promesa de prosperidad. Orad por la paz de Jerusalén. Sean bendecidos y prosperados los que aman. Usted ore por la paz de Jerusalén. Allá hay dos pueblos en conflicto. El pueblo árabe y el pueblo judío. Los judíos y los palestinos. Eso está dentro del plan del Señor. Eso está dentro del plan del Señor. Entonces, amados hermanos, la higuera va creciendo. Y un ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Balfour,
declaró: el gobierno de su majestad ve con satisfacción que se restaure una sede nacional para los judíos en Palestina. Y esto, amados hermanos, abrió una puerta para que haya esperanza para los judíos en la dispersión, especialmente para los judíos perseguidos. Un pueblo muy perseguido, un pueblo muy odiado. Pero ahí le estaban abriendo la esperanza para una nación, para una tierra. Y de esta manera, amados hermanos, la higuera va creciendo. Y cuando hubo esa persecución de los nazis hacia la nación de Israel, el mundo estaba conmovido y consternado prácticamente por la muerte de 6 millones de judíos, de la forma más cruel e inhumana, en campos de concentración. Y la ONU declara la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, donde muchas naciones aquí presentes votaron, algunas a favor de Israel, otras en contra del nacimiento de la nación de Israel, y otras se abstuvieron. Bendito sea el Señor, porque algunas naciones de aquí votaron a favor del Estado de Israel. Y esa promesa se cumple: bendeciré a los que te bendicen. No hay que maldecir a esta nación, hermanos. Hay que bendecirlos, porque al final de los tiempos, y en esa misma cruz del Calvario, Cristo pagó por la salvación de la nación de Israel. De esta manera, amados hermanos, podemos observar que estos movimientos que acabo de mencionarles, la higuera va creciendo, se siembra la semilla, las ramas ya están tiernas y nace la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Y era el cumplimiento de una profecía escrita en el profeta Isaías, capítulo 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto en Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Gloria al Señor, gloria a Dios. La rama de la higuera ya estaba tierna, se plantó la semilla, empezó a crecer y a florecer. Israel este año ha cumplido 66 años de existencia. En estos 66 años de existencia, hermanos, el terreno que era desértico y estéril, hoy en día los hermanos que ya han visitado Israel pueden ver plantaciones de viñedos, frutales, cítricos. Israel exporta rosas al mundo, tecnología al mundo. Tiene uno de los mejores ejércitos, el ejército mejor armado. Israel es una potencia en todo lo que ustedes pueden imaginarse, pero no es por el hombre mismo, es porque Jehová de los ejércitos guarda y cuida a la nación de Israel. Aleluya. Las 24 horas del día Dios guarda a esta nación. Y cada día será más fuerte, será una nación más próspera, porque de ahí realmente tiene que ir cumpliéndose todo lo que es el plan del Señor. Ya de pronto, inclusive estuvimos conversando con la hermana Titi, me comentaba que allí en Israel se encontró con un soldado israelita que entró a Jerusalén el año 1967, en la guerra de los 6 días. Así como cada país tiene su capital, Madrid la capital, España Madrid, Bolivia Sucre, Ecuador Quito, Honduras Tegucigalpa. Bueno, Israel necesitaba su capital. Israel, su capital no es Tel Aviv, la capital de Israel es Jerusalén. La capital espiritual e indivisible de la nación de Israel. Ese es uno de los conflictos más importantes que en este momento estamos viendo, porque esa capital la quieren tanto el pueblo palestino como el pueblo de Israel. Estos son temas importantísimos, que como iglesia de Cristo, a través de las Escrituras, el creyente tiene que tener una postura
sólida en la voluntad del Señor sobre qué es lo que Dios quiere sobre la nación de Jerusalén. Muchas naciones no conocen un consejo de la palabra del Señor y se van contra los planes del Señor. Por eso, amados hermanos, el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Jerusalén recupera la ciudad de Jerusalén y es cuando empiezan a brotar las hojas. Ya Israel tiene su capital espiritual e indivisible. La higuera empieza a dar frutos. La higuera empieza a brotar. Esa es la higuera. Entonces, amados hermanos, 66 años después, hoy los hermanos que tienen la oportunidad de viajar a Israel podrán ver una nación próspera. Israel es un pañuelito en medio de las naciones, 17 veces más pequeña que España. Es más o menos como El Salvador, el pulgarcito. Hay hermanos salvadoreños por aquí. Bueno, chiquitita la nación. En un avión pasa de 5 minutos de norte a sur y en 2 minutos un bombardeo, en 2 minutos de este a oeste. Rodeada de países que la quieren destruir, la quieren borrar del mapa. Pero ahí está el Israel espiritual, que necesitamos ser amigos de Israel. Necesitamos orar por el pueblo de Israel, estar al lado de Israel, porque lo que necesita Israel son amigos, hermanos, amigos de Israel, que amen Israel, que reconozcan que todo lo que disfrutan dentro de la iglesia les ha sido concedido a través del Mesías judío, que es Jesucristo. Pues, amados hermanos, verdaderamente, cuando veamos estas cosas, conoced que el verano está cerca. Ya ha brotado la higuera, ya no necesitamos más señales, porque de las últimas que el Señor dijo es: y cuando veáis que la higuera ha florecido, el verano está cerca. La venida del Señor está a las puertas. Ya viene Cristo, estas son las señales. La higuera ha reverdecido, Israel se ha constituido ya en una nación con Jerusalén como capital, y es la señal que realmente la iglesia de Cristo estaba esperando. En Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y Jesús nos dice: ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20 dice: nosotros decimos amén, sí, ven Señor Jesús. Amados hermanos, simplemente esta palabra quería compartirles en esta noche. Y quiero despedirme diciendo lo siguiente: que si esta semillita que he dejado en tu corazón de un amor especial por la nación de Israel, y hay una promesa tan preciosa sobre tu vida de bendecir al pueblo de Israel, cuando ores, ora por la nación de Israel. Y me gustaría que todos digan conmigo: Shalom Ubraja, que significa paz y bendiciones. Vamos a orar ahora juntos por la nación de Israel. Desde aquí elevaremos una oración. Juntos vamos a orar. Nos pongamos de pie como un ejército, como un gran ejército del Señor. Un poderoso ejército, porque Él está pasando revista a sus tropas para la gran batalla. Y vamos a orar. Escuchamos el sonido del shofar. Tal vez el ministerio de alabanza también sube para unirnos en oración. Amado Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Padre de nuestro amado Salvador Jesucristo, nos unimos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Presentamos en esta noche a la nación de Israel, Señor. Bendice esta nación, Padre, de norte a sur, de este a oeste. Señor, bendice esta nación, al pueblo judío. Bendícelos, Padre. Que haya paz en aquella nación, paz sobre Jerusalén, paz entre el pueblo palestino y el pueblo hebreo. Tu iglesia, Señor, en esta noche clama por salvación para la nación de Israel.
Descorre el velo que cubre sus corazones. Revélate aún más a esta nación, Padre Santo. Cumple tu propósito con tu iglesia respecto a la nación de Israel. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la danza hebrea con que nos has deleitado, Padre. Gracias por el sonido del shofar. Gracias porque aquí hay amor por esta nación. Gracias, Señor. Toda Rabá Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias, Señor. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión